todos, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino y para mí es una bendición estar de nuevo en tu programa Temas de Impacto Espiritual. Hoy estaremos hablando bajo un tema muy interesante. Yo sé que va a ser de muchísima bendición para todos aquellos que puedan ver este tema en este programa. Y el tema que hoy estamos trayendo aquí en nuestra plataforma o en nuestro canal es ¿cuán cerca estamos de la venida del Señor? ¿A cuán cerca estamos? Es una pregunta, un tema a manera de pregunta. ¿A cuán cerca estamos cerca de la venida del Señor? ¿A cuán cerca estamos de la venida del Señor? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque estamos viendo hoy en día un mundo totalmente convulsionado, amén, la sociedad convulsionada, amén, una naturaleza totalmente sublevada, amén, no solamente con desastres naturales como huracanes, terremotos, movimientos anormales en el planeta. Vemos hoy en día animales muertos que ni se sabe qué es lo que pasó, amén, o qué ha pasado con esos animales. Murieron así de la nada por cantidades en muchísimas partes del mundo, amén, donde dice la palabra que aún la misma naturaleza gime para ser redimida. O sea, estamos en el preludio, amén, del arrebatamiento de la iglesia y de que comience el tiempo del fin. Así es que hoy en nuestro programa, Temas de Impacto Espiritual, hemos invitado al reverendo Freddy Molina Merchán. Él es primeramente pastor de una de nuestras obras del Movimiento Misionero Mundial allá en el barrio La Fragua, allá en Bogotá. También es maestro del Instituto Bíblico Elim, del Movimiento Misionero Mundial allá en Colombia. También tiene un largo recorrido en la obra del Señor allá en Colombia, amén, haciendo obra misionera dentro del territorio nacional. También en su tiempo fue presbítero también de una de nuestras zonas allá en Colombia. También en el lado secular es un periodista, amén, alabanza al Señor. Así es que yo sé que hoy vamos a tocar temas, ¿cómo se llaman? Temas, podríamos decir un poco polémicos en la vista de mucho pueblo, de mucha gente que no entiende lo que está pasando hoy. Así es que quiero dejar al pastor Freddy con unas palabras de saludo para comenzar nuestra entrevista en esta hora. Bienvenido a nuestro programa, pastor Freddy. Gracias, pastor Roberto Andino. Saludo a toda la audiencia de esta programación en Estados Unidos, específicamente en los estados de Alabama y Mississippi, y donde quiera llega esta transmisión. Para mí es una bendición estar con ustedes y compartir. Lo he hecho unas 4 veces yendo a los Estados Unidos en años anteriores y pensaba estar también este año, pero bueno, ya sabemos las circunstancias que se han presentado. Entonces, es un gozo, de verdad, pastor Roberto Andino. Ya hemos compartido en las transmisiones también de Panorama Profético con otros pastores de iglesias de otras partes también del mundo. Amén. Comenzamos, pastor Freddy. Yo lo he invitado hoy y podemos decir que Dios puso esto en nuestro corazón porque sabemos que usted es un hombre versado en estos temas, que tiene no solamente esa experiencia pastoral, sino esa experiencia en tocar estos temas proféticos. Amén. Y más que todo en este tiempo que son muy necesarios porque estamos viviendo un tiempo culminante. Amén. Antes del retorno de Cristo, amén, a la tierra, pero primeramente a llevar su iglesia. Pastor, amén. Pastor, de verdad que
en los 62 años que hace que soy cristiano, por la gracia del Señor. Soy de la primera generación de obreros del movimiento misionero mundial acá en Colombia, y Dios me permite sobrevivir pues el siglo XXI. Entonces, no sé, ya creo que tal vez unas 15, 20 veces he estado enseñando, tanto en institutos como predicando en las iglesias, sobre la profecía bíblica. Parece que se congeló la señal, Pastor Freddy. Y Al día, yo se congeló la señal y el audio. Disculpen, estamos teniendo problemas para conectarnos con el Pastor Freddy. No, hay problemas de audio. Amén. Es que Dios les bendiga a todos. Soy el Pastor Roberto Andino. Bienvenidos a este programa Temas de Impacto Espiritual. Tuvimos una breve interrupción en la señal del Internet. Así es que ofrecemos una disculpa a todos. Amén. Pero continuamos. Amén. En esta hora, amén. Quiero pues hacerle una pregunta al Pastor Freddy. Pastor Freddy, ¿cuán cerca estamos de la venida del Señor? Claro, hemos hablado desde muy antes, Cristo está a las puertas, pero viendo todas las cosas que últimamente hemos visto, las señales cumpliéndose, viendo el desenlace en el Medio Oriente, Israel, los tratados de paz con los países árabes, todo esto, ¿cuán cerca estamos de la venida del Señor o primeramente del rapto de la iglesia? Amén. Realmente creo que particularmente en esto que va de el año 2020, hemos recorrido, hemos vivido, estamos viendo una aceleración del cumplimiento, sobre todo de las profecías, que equivale yo creo que a 10 años atrás. Así que hay una ilustración que la profecía bíblica es como las cataratas del Niágara. El río Niágara en la parte alta, sus aguas son mansas, parecen quietas, pero a medida que va avanzando se va tomando más velocidad hasta que se precipitan por las cataratas. Entonces, así está ocurriendo con la profecía bíblica. En este momento mismo puede estar cumpliéndose varias profecías bíblicas en diferentes partes del mundo, convergiendo, y entonces esto acelera. Y también decía el reverendo Luis M. Ortiz, lo bueno de esto es lo feo que se pone más rápidamente, ¿no? Para nosotros, naturalmente. La perspectiva humanamente no es nada buena. Calentamiento global, como usted lo decía. La Biblia en Apocalipsis pues nos describe unos cuadros tétricos prácticamente terribles, y va a ser una realidad porque si se ha cumplido tanta profecía respecto a la primera venida del Señor y respecto a estos 2000 años más o menos que llevamos desde Cristo para acá, pues lo que resta, que es más poco prácticamente, se va a cumplir también. Así que esto es histórico, esto es una realidad, tenemos que ser objetivos, no somos fatalistas, no somos trágicos, pero somos objetivos y realistas. Ahora, la mejor visión que tenemos, porque hay dos en este caso, ¿cierto? La visión puramente materialista, política, social, y la visión cristiana bíblica. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el único mensaje que nos presenta una visión con esperanza verdadera, de restauración. Y lo inmediato, como todo, un proceso, pues tiene sus etapas. Así que estamos en la recta final, porque ya las profecías de Jesucristo en San Mateo 24 y 25, que es, yo diría, el panorama profético de Jesucristo. Y él ahí se dedicó a contestar tres preguntas que los apóstoles le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción del pueblo de Israel de Jerusalén?
¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Eso lo dice Mateo 24:3. Entonces Jesús desarrolla ahí en adelante hasta el versículo 34 profecías con respecto a Israel especialmente, pero Israel está aquí en el conjunto de las naciones de este tiempo y de esta tierra. Entonces lo que ha ocurrido en Israel tiene que ver con el mundo entero y con la iglesia también. Después del versículo 35, 36 de San Mateo 24 nos dice que viene el arrebatamiento de la iglesia, pero el día y la hora nadie sabe, sino ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y que las situaciones de estos tiempos serían como los días del Noé. Y luego San Lucas dice que también serían como los días de Lot. Estarían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo esto y lo otro. La humanidad sigue en eso porque esa es su visión. Pero dice que de repente ocurrirán transformaciones, fenómenos, que es lo que sabemos inmediatamente. Lo que va a marcar el quiebre, el punto de quiebre, es el arrebatamiento de la iglesia, que es cumplimiento de la profecía bíblica. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, pues vamos a encontrar de que está en 3 secciones. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Amén. Las cosas que has visto, capítulo 1. Jesucristo glorificado ministrando en medio de las iglesias como sumo pontífice, el verdadero sumo pontífice a la diestra de Dios Padre. Luego las cosas que son, que eran en el tiempo de Juan y que abarcan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, es de las iglesias, en el enfoque también histórico, ¿no? Éfeso, la iglesia apostólica, luego siguen las otras etapas de la iglesia hasta llegar al momento de la reforma, luego de este tiempo en que existen básicamente 2 clases de iglesias cristianas, que es las que son como Filadelfia y las que son como la Odisea. Entonces dice a la iglesia de Filadelfia, el pastor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Así que para probar a los que moran en la tierra. Pero en cambio, a la iglesia de la Odisea, entonces el Señor está fuera ya de las iglesias, de esas llamadas iglesias cristianas, porque se han dedicado nomás que a gozar, entre comillas, de este mundo. Y como dicen que no tienen necesidad de nada, pero ahí ya no se rinde a veces culto a Dios, sino que es como una especie de club social. Entonces el Señor está afuera y dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recordemos que en el contexto histórico bíblico, la cena se servía cerca de la medianoche. Entonces eso indica, como en la parábola de las 10 vírgenes, hay 4 momentos. El momento en que salen a recibir al esposo, la iglesia, ¿no? El momento en que se duermen todas, edad media. El momento en que se oye una voz a medianoche, un clamor, y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y entonces esto se ha venido oyendo desde el avivamiento pentecostal de finales del siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX. Pero ¿qué pasa ahora? A la hora del Señor venir, dice, entonces unas tienen aceite en su vacía, o sea, en su vida, son llenos del Espíritu Santo, porque el único poder, la única dinamita, el único combustible que nos va a hacer subir a las bodas del Cordero, a ser arrebatados, es el Espíritu Santo. No es más, no es título, no es tanta teología, eso es bueno estudiarlo, pero realmente el Eliezer que va a acompañar a la iglesia, a la novia, para las bodas del Cordero, es el Espíritu Santo. Y luego se cierra la puerta y se está aquí, entonces, en lo que es el último imperio mundial, o sea, la terminación de esta dispensación de la gracia, y empieza a cumplirse la última semana de las profecías de las 70 semanas de Daniel. Hasta la muerte de Cristo transcurrieron 483 años, según esa profecía de las 70 semanas. Faltan 7 años no más, pero está bien claro porque desde Apocalipsis capítulo 4, capítulo 6, por 13 capítulos, no se menciona ninguna iglesia cristiana aquí en la tierra. Se menciona la gran ramera, la madre de las rameras, la religión seguirá, la superstición seguirá, la brujería seguirá, todos los cultos religiosos seguirán, el ecumenismo que está tomando cada día más fuerza, pues eso continúa en el gobierno del anticristo, porque el hombre es religioso por naturaleza.
y tendrán que adorar a alguien, y en este caso al hijo del diablo, a la tríade satánica, Satanás como padre, al anticristo como hijo y el falso profeta haciendo milagros y señales. Así que por eso ya la iglesia verdadera aparece en la boda del Cordero en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que todo esto ya se ha cumplido y esto nos lleva a que lo que falta, digamos, yo no sé, pero en estos días, desde octubre y noviembre que está transcurriendo, Israel celebra 4 cosas muy importantes. Celebra el toque, el chofar. Celebra también el día de la purificación. Celebra el día de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente este es cumplimiento de una generación que es desde 1948 hasta nuestros días, 70 años, 72 años, ocurre ya. Entonces, Israel está preparando restablecer las relaciones con Dios a través del tercer templo que lo tienen prefabricado. Tienen las vacas rojas ya listas también para poder ofrecer los primeros sacrificios. Y se sabe, ya se está hablando del arca del pacto también. ¿Dónde está? Ellos lo saben dónde está, porque no se sabe en realidad después de la invasión de Nabucodonosor en el 586, ¿qué pasó con el arca? Lo demás lo llevaron a Babilonia, en fin, y lo regresó Ciro, pero el arca no. Y el arca es el objeto más preciado, más importante en el culto judío hacia Jehová tu Dios. Amén. Pastor Freddy, una pregunta, hablando porque hay gente que escuchamos esto es entendible a la iglesia, amén, pero hay gente, vamos a ser específicos. Usted sabe que una de las señales, porque la Biblia dice que vendrían pestes. Entonces, ahorita hemos visto una señal muy clara a los ojos de todo el mundo, esta pandemia del COVID-19. Muchos han visto esto como una enfermedad más, pero hemos visto que esta pandemia paralizó el mundo entero y todavía está semi-paralizado también. ¿Qué nos podría decir acerca de esta pandemia, Pastor Freddy? Esta pandemia es una... ¿Qué es? Es como un ensayo, porque hemos visto que se han puesto en práctica el confinamiento, el control de las personas. Para usted esta pandemia es, proféticamente hablando, como un ensayo antes de que el mundo entre a la gran tribulación. ¿Usted cree que es como que ya se están preparando a las sociedades del mundo para este nuevo orden mundial? ¿O usted lo ve? Sí. Que es una enfermedad más que ha aparecido en el mundo y que... No, esto es... Continúe, pastor. No, esto, a ver, ya se cuentan que unas 80 enfermedades huérfanas, ¿no? Y quizás son más. Es decir, y aparte de eso, recordemos que la vacuna es como las religiones, ¿no? Las vacunas no son antídotos, las vacunas no son cura realmente de la enfermedad. Es sencillamente, como dicen vulgarmente por ahí, para la mordedura del perro, pelo del mismo perro. Entonces, inocular sustancias de la misma enfermedad para que el cuerpo entonces pueda convivir con el virus, con la bacteria. Esas son las vacunas. Y ahora ni siquiera, no hay vacuna, no hay cura para tantas enfermedades que están apareciendo. Entonces, pero eso es apenas principio de dolores, dijo Jesucristo. Entonces, lo peor está por venir, aunque para nosotros lo mejor también está a las puertas, gracias al Señor. Pero cuando miramos Apocalipsis, también que es la revelación de Jesucristo. Recordemos que ahí no es la revelación de ningún diablo, ni del anticristo, ni de una religión, ni de alguien humanamente nomás, sino que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, es palabra fiel, es palabra segura, escrito está. Entonces, Apocalipsis más que todo, en esos 7 años de la última semana de la profecía de Daniel, del imperio mundial, porque ahí se presenta una bestia de 7 cabezas, que representa los 7 grandes imperios mundiales, empezando con Egipto, siguió Asiria, Babilonia, Media y Persia, llevamos 4.
Grecia el quinto y Roma. Y en el año 476 pues cayó el Imperio Romano y ahí se hizo una pausa para que entrara la dispensación de la gracia, el Evangelio, la Iglesia del Señor. Pero cuando la Santo. Se volvió a congelar la señal. poderlas tener consigo. Esa es una ilustración clara de que Jesucristo, siendo el novio celestial, ¿cómo va a dejar a su novia aquí en ese tiempo tan terrible que no ha habido ni habrá, como dijo Jesucristo mismo, las plagas, las desgracias, en todo sentido, ¿no? Por el gobierno del anticristo. Entonces, Apocalipsis en su mayor parte, que se refiere a ese tiempo de la séptima cabeza de la bestia apocalíptica, nos habla de los sellos, nos habla de las trompetas y nos habla de las copas. Eso todo ocurre casi en el mismo tiempo, pero se va agravando. Así que los sellos nos hablan básicamente de lo que será el gabinete del anticristo, el gobierno del anticristo. Del anticristo. Él como presidente, como emperador, luego su ministro de gobierno, su ministro de economía y su ministro de defensa. Pero ¿cómo termina? Dando muerte, persiguiendo como nunca ha ocurrido. Luego vienen las trompetas y también nos habla de juicio, de degradación, de degeneración en la naturaleza. Y en las copas, y en el capítulo 16 están las copas, y en el capítulo 15, son 8 versículos nomás, se nos presenta una preparación especial. Yo esto lo llamé precisamente hace unos 15 días que prediqué acá en la iglesia, el capítulo 15, lo llamé culto especial en el cielo. Y luego vienen las 4 primeras copas, que es sobre la naturaleza. Pero resulta que las últimas 2 copas, no la séptima, porque la séptima ya es la venida del Señor. Pero las últimas 2 copas, dice, el quinto ángel derramó su copa, la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esta plaga y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua del cual se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, cuando miramos en conjunto esta visión de cómo será el ambiente, el hábitat, la tierra destruida, contaminada, los ríos, dicen las primeras copas, el mar, las aguas de los ríos, de la fuente, de los lagos, convertidas en sangre, la naturaleza quemada, destruida por las plagas, los hombres con unas úlceras desde el anticristo para abajo, podridos. Yo le digo a la gente, si ahora con esto del COVID-19 nos cuidamos y todavía nos están diciendo guarden la distancia social, no estén cerca del uno al otro, no se toquen tanto, no se abracen, no estornuden, no tosan, eviten toda segregación que pueda venir del otro, incluso el sudor. ¿Cómo será esta situación aquí cuando los muertos andantes están ahí podridos, putrefactos, allagados, y luego el tremendo calor que habrá inflamado, mejor dicho? Entonces, ¿quién querrá vivir para ese tiempo? Y esto es una muestra, una señal apenas, porque ni lo bueno ni lo malo se viene de manera precipitada, intempestiva, no. Esto tiene un proceso. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Y el Señor también controla esto para que darle oportunidad a la gente, así como en los días de Noé, en los días de Lot, etcétera. Siempre nos ha dado oportunidad para que reaccionemos. Pero la Biblia dice aquí que llegará un tiempo en que nadie va
a decir, aunque saben que Dios puede ayudarlos y controlar las situaciones, ellos siguen rebeldes y aún blasfemando porque quieren ser peor que las bestias irracionales. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Usted nos está dando un panorama profético muy amplio, ¿verdad? De lo que está a punto de pasar. Usted nos está comentando, amén, lo que está a punto de venir a esta tierra y que la gente está como zombie, que no sabe que van caminando hacia un precipicio, y la gente está como la gente cuando está hundiendo el Titanic, que muchos sabían que estaba hundiendo y estaban tocando y cantando. Así está el mundo hoy. Una pregunta más, sí, señor, Freddy, acerca de este tema. ¿Qué nos podría decir acerca de, que también es algo profético? Recordemos todos, y los más que todos los que conocemos la palabra y hemos ya transitado por este camino del evangelio por un tiempito, que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Qué nos puede decir acerca de estos tratados de paz que Israel ha estado haciendo con estos países árabes, que ha sido histórico, con el país más desarrollado del Medio Oriente, que es Emiratos Árabes Unidos? Después lo hizo con Bahrein, ahora después lo hizo con Sudán, y ahora parece que hay 5 países más que después de estas elecciones en Estados Unidos dicen que se van a añadir, entre ellos la mamá de los pollitos, como decimos todos, que es Arabia Saudita, que Arabia Saudita es la potencia de los países árabes en el Medio Oriente, los países árabes sunitas, ¿verdad? Porque la potencia árabe de los países, la potencia chiita es Irán, pero la mamá de los pollitos, o sea, la joya de la corona para que firme este tratado de paz con Israel es Arabia Saudita. ¿Qué nos podría decir acerca de esto, Pastor Freddy? ¿Son nada más unos tratados que tienen que ver de normalización de relaciones entre Israel y los países árabes, o es algo profético para este último tiempo? ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Pastor? Amén, Pastor Roberto. Realmente, bueno, tenemos que aclarar, estamos todavía antes de empezar a correr la semana 70 de la profecía de Daniel, en que Israel restablece relaciones con Dios, el Padre, ¿no? Porque es la esposa del Padre y se reconcilian. Pero estamos aquí, en cualquier momento. Es posible, yo les decía a los hermanos el domingo, bueno, alguien de pronto el domingo por la tarde, el lunes en la noche, el domingo por la noche, marca algún celular de nuestro, de mi esposa, la pastora, ¿qué tal? Y lo otro, aló, a ver, quiero que me anote ahí para el próximo culto. Y no le vamos a contestar, no le van a contestar, ya no va a haber comunicación, porque el rapto es eso, es una desaparición en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en cualquier momento esto puede ocurrir, porque eso es lo que se repite respecto al rapto de la iglesia, la novia del Cordero. Entonces, pero ya están las señales. Yo creo que es que ha habido suficientes señales. Repito, es que llevamos por lo menos 100 años diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Lo dijeron los apóstoles del primer siglo. Su saludo era Iusus Kyrios, Jesús es el Señor, y Maranata, el Señor viene. Entonces, pues sí, hubo las etapas, pero ahora que además de la historia mundial, el reloj de la historia mundial marca que estamos llegando a un punto de la medianoche de la historia del mundo. Y después de la medianoche, pues cualquier cosa puede ocurrir. Y eso ya lo han dicho las profecías bíblicas especialmente. Así que todos estos movimientos pues coinciden con la profecía bíblica de que los árabes son hermanos por parte de Agar e Ismael, de los judíos. Amén. Y es posible que el anticristo pues ya tiene sus emisarios. Francisco,
el llamado Papa de la Iglesia Católica Romana, ahí está con el ecumenismo y desde hace tiempo, que unos 50 años, el Consejo Mundial de Iglesias promueve el ecumenismo y así sucesivamente. Y la cuestión es que estamos en un pluralismo, un sincretismo socio-religioso, en que dicen, no, hay que respetar porque todos creen en un Dios, así, todo el mundo es religioso. Si no se adora al Dios verdadero, se adora a los ídolos, se adora a cualquier cosa, se vuelve narcisista la persona, se adora al diablo, a los demonios, etcétera. Pero a alguien hay que adorar porque eso es parte inherente de la naturaleza humana. Entonces, pero eso es lo que va a llevar y lleva a lo que es la gran ramera, la madre de las rameras, la conjunción de todas las religiones, menos de la verdadera iglesia de Jesucristo, que debe ser pura y se debe distinguir y santa. Santo no quiere decir cosas tampoco del otro mundo. Nosotros somos los verdaderos santos, como los fue San Pedro, San Pablo, San Juan. Antes ellos cometieron sus errores. Somos santos de carne y hueso, pero que luego cuando nos identificamos como adoradores del Dios verdadero, del único Dios, creador del cielo y la tierra, pues no cambiamos. Siempre tenemos ese mismo perfil. Entonces eso es lo que significa ser santo. Pero estas cosas, entonces, de hecho, el tratado que está promoviendo, que lo promueve el yerno de Donald Trump en el Medio Oriente, se llama Paz y Seguridad. Y San Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad, de repente lo que va a venir es destrucción repentina. Y repito, este vocabulario no significa que Dios se permita las cosas. No, ha habido anuncios, síntomas, estamos caminando hacia allá. Entonces, también el anticristo debe ser un joven ya por lo menos, que está listo para tomar el poder mundial, porque es una necesidad mundial en lo sociopolítico de que haya un líder capaz de detener este hecatombe. Y más con estas pandemias que se están presentando, donde la economía está en peligro en todas partes, donde la política también, y así sucesivamente. Entonces, hay una ciudad ahí por los lados de Armenia también, que es la ciudad más bella, ¿no? Abunda el oro. Así que creo que, porque como todo, pueden haber movimientos. Esa puede ser una de las primeras sedes del anticristo. El anticristo puede tener relaciones árabes también, judías naturalmente también, y entonces todos estos movimientos están avanzando aceleradamente a que todo está ya listo, el escenario para que aparezca el anticristo. Pero para nosotros, primero aparecerá el verdadero Cristo. Pastor Roberto. Amén, amén. Sí, sí, le escucho, Pastor Freddy. Sí, le escucho, ¿me escucha? Tenemos problemas con la transmisión. Sí, sí. Siga, Pastor Freddy. Sí, entonces estaba diciendo que todo esto es increíble, que esto haya ocurrido en cuestión de 2 o 3 meses, ¿no? El establecimiento después de que no, pues de 70 años por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Y aún más, desde el tiempo, ¿no? Del tiempo de la destrucción del templo, 100 años después de Cristo. Amén. Después el pueblo de Israel tuvo ahí esa tierra pisoteada por los imperios otomanos, las cruzadas, etcétera, Europa, pero eso lo abandonaron. Y ahora que Israel es la higuera que ha reverdecido y que la tienen que reconocer como potencia mundial, entonces están aceptando restablecer relaciones, pero eso, lamentablemente, como sabemos por la profecía bíblica, Israel va a sufrir la última excepción más grande, que es creerle a todos estos planes de paz, de acuerdo de paz, y entonces ya está para aparecer el personaje que unificará todo. Allá, y el mayor problema, sabemos que el mayor problema es el Medio Oriente.
Eso siempre lo ha sido en el escenario mundial. Entonces, pero imagínate, los árabes son más de 1.000 millones. Y si se logra acuerdo de paz con los árabes, Israel pues dirá, ahora sí, ahora ellos pensarán de que entonces ahora sí les llegó su cuarto de hora para ser el gobierno mundial también. Pero el problema es que si nos salimos de la ruta trazada, la hoja de ruta es la verdadera palabra de Dios, entonces luego se va a dar cuenta que lo que hicieron fue armarle una tremenda trampa a sus primos hermanos para que aceptara al anticristo. Amén. Usted ha dicho algo tremendo, Pastor Freddy. Le digo por qué. Porque me están diciendo que en el Tratado de Trump, que se le conoce como el Tratado del Siglo o el Acuerdo del Siglo, dicen que los palestinos no lo firmaron porque le da una concesión más grande a Israel, pero hay una pequeña cláusula donde dice que una vez se haya restablecido todo, y la parte oriental de Jerusalén va a ser capital de los palestinos, pero no da una fecha. Entonces, los judíos ahorita son los que han recibido con los brazos abiertos el acuerdo de Trump, porque el acuerdo del siglo que patrocina Trump le da una autoridad más grande a Israel sobre los territorios ocupados que a la misma, amén, que a los palestinos. Pero hay esa pequeña cláusula. Y decía este pastor, usted lo que dice que esta es una trampa, sí, es una trampa para que la aceptaran los israelitas este tratado, porque él dice, porque es una trampa, por esa cláusula, pero ya muchos israelitas se les filtró esa cláusula, dice, y dice él, y ahorita para las elecciones de Estados Unidos, la mayoría de judíos no ortodoxos, los ortodoxos van a votar todos porque ellos casi no saben de esto, dice, pero la mayoría de judíos seculares conocen de esto. Dice, la mayoría de judíos que votaron por el presidente Trump en las pasadas elecciones, este año no van a votar por él. Los judíos seculares, no estoy hablando de los judíos ortodoxos. Pastor Freddy, mire cómo es que es tremendo lo que dice este pastor, que ayer estaba yo leyendo, perdón, escuchando las noticias de Israel por un programa que se llama Enlace Judío, y ellos decían que el 70% de los judíos no ortodoxos seculares votaron por Joe Biden. Qué tremendo. Entonces, Sí, pero usted está hablando, ¿por qué? ¿Por qué ha hablado usted algo tan, por qué digo esto? Porque ellos dicen que este tratado ya es una trampa. Y usted está hablando que esto se ha hecho para que los judíos, amén, un tratado aparentemente suculento para los judíos, para que caigan en una trampa, porque la hoja de ruta es la palabra. Entonces, usted ha dicho unas palabras, yo creo, muy fundamentales, que ahora los judíos seculares están diciendo que este tratado de paz los lleva hacia una trampa. Y usted está hablando que este tratado es una trampa para Israel, y eso es así. Y ayer, cuando yo escuchaba, digo, Cristo está a las puertas, el Señor está a las puertas. Ya para terminar, Pastor Freddy, con respecto, porque queremos también que nos hable acerca del ministerio que Dios ha puesto en sus manos, pasar a otro tópico brevemente. ¿Usted cree que estas elecciones, oiga bien, es la primera vez en Estados Unidos donde unas elecciones no sabemos todavía quién es el ganador? Oh, usted dirá, pero en el 2000 por ahí, 2001, Bush, 2001, George Bush, pero el país hoy en día está más polarizado que nunca y hay brotes de violencia en muchas partes del país. Muchos analistas están diciendo que estas elecciones son las elecciones más importantes de la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por cómo está polarizado el país, por este asunto profético, pero también, Pastor Freddy, por la división que hay hoy en día en el país. Amén. Y porque estamos viendo un mundo convulsionado. ¿Usted cree
que estas elecciones en los Estados Unidos, aunque Estados Unidos no aparece, ¿verdad? Podemos decir en la profecía, pero usted no cree que a Trump se le conoce como antiglobalista y está en contra del nuevo orden mundial. ¿Usted cree que proféticamente hablando podemos decir que estas elecciones proféticamente de una u otra manera nos acercan a la venida del Señor? Por ser el país, Estados Unidos, el país, la potencia mundial del mundo libre. Amén. ¿De qué habla un mundo libre? Que mundo libre es que nadie nos tiene que controlar, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad el país de las libertades. Y recuerde que el gobierno del anticristo no va a ser de libertad y no va a ser de control. ¿Qué nos podría decir acerca de esto, Pastor Freddy? Yo sé que usted no vive en los Estados Unidos, pero yo sé que muchos están ahorita pendientes de lo que está pasando en este país. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Uy, santo. Pastor Freddy. Pues sí, disculpen, tenemos problemas en la transmisión. ¿Qué nos podría decir acerca de esto, de las elecciones de este país? ¿Serán o no serán catalogadas como proféticamente también incidiendo en esto que está pasando en el mundo, Pastor Freddy? ¿Me escucha, pastor? Ok. Sí, me escuchó la pregunta. Parte. ¿Me repite? Esto que está pasando en este momento aquí en Estados Unidos, las elecciones, ¿tendrán alguna incidencia hablando proféticamente hablando, Pastor Freddy? Sí, por supuesto. Es que, bueno, poco se identifica referencia alguna a los Estados Unidos, América, en la profecía bíblica, pero sí hay en Daniel alguna referencia que se interpreta como tal y se le llama los tigrillos, ¿no? Los tigrillos del occidente. Entonces, tigrillos se identifica como colonias y Colombia. realmente América, sobre todo, son las nuevas colonias. Apenas llevamos 500 años acá de que vinieran de Europa españoles y luego al norte de América. Entonces, las colonias inglesas, de Holanda, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, no, Estados Unidos desempeña un papel bien importante en la profecía bíblica. Así que yo diría que incluso me atrevo a decir que los Estados Unidos, con todo respeto, han sido como un segundo Israel, ¿no? Un segundo Israel, por relacionar, ¿verdad? Por tratar de interpretar las cosas bien. No que haya otro Israel, no. Como tal, para Dios hay un solo Israel. En Amén. algún tiempo se pensó en Inglaterra también, pero últimamente Estados Unidos, además, la economía, la política, mayormente de Estados Unidos ha estado influenciada y controlada por judíos. Eso quizás algunos no la estudian, pero es así. Entonces, pero ¿qué pasa? Que todo tiene su proceso. Se dice que el ciclo de las generaciones, de las civilizaciones, es su origen, desarrollo, consolidación y climas. Y luego viene la decadencia. Entonces, ¿cómo se ocurre la decadencia de una civilización o las que han pasado? Las que hemos mencionado y tantas otras grandes y pequeñas. La pérdida del significado de visión objetiva como tal, el sentido de pertenencia. Los Estados Unidos precisamente les llevó a ser potencia mundial porque a pesar de ser emigrantes europeos, ellos el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, que todavía lo celebran, pero resulta que las nuevas generaciones lo celebran ya para comer pavo, ¿no? No para, no en realidad con el sentido con que las primeras colonias realmente lo celebraron, que fue dar gracias a Dios
y entonces se consideran un pueblo escogido. Ese es el nacionalismo norteamericano. Entonces, y verdad, pues lo fue cuando se mantuvo dentro de esa visión prácticamente bíblica, ¿no? De que para ellos América del Norte fue la tierra prometida. Entonces lo que allá va, Canaán fue para el pueblo judío. Pero luego viene el asunto de la desintegración de la familia en las civilizaciones. Esos son los escalones de decadencia. En tercer lugar viene la promiscuidad sexual, el desorden sexual, la inmoralidad y los acompaña la pornografía, el darle publicidad. Hasta hace algunos años, diríamos, no se presentaban programas, eso de los nightclubs y esos sitios de prostitución, eso era reservado, eso, las vallas, la publicidad, los programas de televisión no se veía la pornografía, pero en los últimos 10 años eso se ha desbordado. Entonces, por último, el último peldaño a que se llega y han llegado las civilizaciones es el homosexualismo. Eso le pasó a Roma, eso le pasó a los cananeos, eso le pasó a Sodoma y Gomorra, y ahora es el mundo entero. Entonces, ya ahí no se puede sobrevivir, la especie se destruye a sí misma. Y no solamente homosexualismo, ya se acabó el abecedario de los idiomas porque lesbianas, transexuales, multisexuales, etcétera. Entonces, así no se puede sobrevivir. Y lamentablemente Estados Unidos, que se había mantenido con los principios bíblicos, como la hija de Billy Graham lo dijo, ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? Ah, porque sacamos a Dios de las escuelas, lo sacamos de las universidades, lo sacamos del mismo Congreso, de la misma política norteamericana, pero en cambio si hay masonería, hay Illuminatis, hay, bueno, toda otra corriente de mezcolanza. Entonces, ahí va. Esto, si gana Biden, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero más sabe profeta por viejo que por profeta, digo yo. Entonces, mire, sea quien sea que siga, los pobres judíos, que los amamos mucho y oramos por ellos, porque de Jesucristo fue judío y de ellos viene la salvación, van a seguir siendo engañados, ¿no? Porque Biden, si toma el poder, él va a seguir promoviendo con mayor razón esos acuerdos de paz allá en el Medio Oriente y en todo el mundo, y quizá con más facilidad que lo que ha podido hacer la Trump. Entonces, eso no lo para ya nadie. Solo que siempre hay un remanente que canta, pero la política israelí sigue ese camino. Eso no lo va a detener nadie porque van para allá. Ya esta es la recta final para que luego por allá, no sé, en no mucho tiempo se den cuenta que han sufrido la más grande decepción y engaño de todos los tiempos. O sea que, en otras palabras, Pastor Freddy, ya estamos en el desenlace. Esto es algo irreversible. Esto ya, como decimos nosotros acá, esto no lo para ya nadie, porque estamos en un momento crucial que la profecía bíblica está cumpliéndose ya a pasos agigantados y estamos en un punto ya, pienso yo, Pastor Freddy, de no retorno del cumplimiento de la profecía bíblica. Hablando de otros temas, Pastor Freddy, queremos pues hacerle preguntas acerca de rápidamente el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. ¿Ya cuánto tiempo lleva Pastor Freddy en el ministerio, en el pastorado? Yo sé que también es un maestro de la palabra también. ¿Ya cuánto tiempo lleva ya en el ministerio, Pastor Freddy? Bueno, por la gracia de Dios y como hemos estado aquí en la temática de Panorama Profético con otros pastores, pensando en lo que fue la familia de Abraham, Dios trabaja por medio de familias y varias veces el Señor le dice a ciertos personajes, yo te escogí desde antes de la fundación, desde antes que naciera. David dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Pero uno no entiende eso sino hasta con el tiempo y lamentablemente muchos no lo aprecian. Mire,
los principios que yo considero importantes para, estamos tomando el caso de Saúl y Jacob, y precisamente fue que Jacob no respetó ni valoró la primogenitura, las bendiciones que le correspondían, ¿no? Entonces, no, aunque Pablo por allá seca dice, no, que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero Dios no lo hace arbitrariamente, lo hace porque conoce realmente nuestro código genético, conoce nuestro ADN, conoce nuestra línea genológica. Entonces, el caso mío, digamos, fuimos a ver unos 7 hijos, pero realmente 7 y 2 más, 9 hijos. Y mis papás, pues, en los campos acá de Colombia, en los años 40, 50, y se separaron, pues yo tenía como unos 3, 4 años, y sin embargo a los 10 años, 10 años conocí el Evangelio. Y entonces ahí permanecí cuando no eran sino como 5,000 evangélicos cristianos acá en Colombia, en los años 58, años 58. Y ahí me ha mantenido el Señor por su gracia, su misericordia, después que me atacara el paludismo, la malaria. Bueno, no había medicina cuando eso, la tuberculosis a los 9 años, 11 meses en un hospital, no salí completamente sano ya para diciembre del 1958, y luego en el 1959 pues quedé completamente sano, empecé a estudiar y así seguí, y a los 13 años se nos volvió de nuevo a frizar la imagen. ¿Aló? ¿Escucha? Ok. Continúo. Continúe. Entonces, ya me unía a los 14 años a unos pastores que algunos conocen, los hijos de ellos, los Zambranos, Ibáñez acá de Colombia, Walter Zambrano, Alonso, Neida, que es la única mujer de esa familia. Y ahí estuve con ellos casi 20 años, y dentro del movimiento misionero mundial, pues ya desde 1965, hace bastantico. Y entonces en el ministerio yo lo empecé a los 14 años, precisamente con los papás de la segunda generación de los Zambranos. Y por la gracia del Señor aquí nos mantenemos. Dios me ha permitido ayudar a levantar más de 30 iglesias en gran parte de Colombia, y llevo acá 20, ya casi 30 años en Bogotá. Y aquí estamos, hermanos, esta sería como la 8ª iglesia que Dios me permite, tomando una casa, un local en alquiler, en renta, y empezar cultos ahí. Bueno, aquí ya estamos acondicionando una propiedad también en este lugar, después de haber conseguido propiedades físicas, Barranca Bermeja, en Santander, el departamento de Santander, luego en la costa norte también, y en los años 80. Y aquí seguimos, y gracias al Señor realmente me considero como un Josué, ¿no? Del movimiento acá en Colombia, que Dios me ha permitido sobrevivir y seguir, y espero terminar mi carrera, como dijo San Pablo, peleando la buena batalla, guardando la fe y estando bien con el Señor. Amén. Miren qué tremendo, ¿verdad? No cualquiera tiene una hoja de vida espiritual como el pastor Freddy, abriendo muchas iglesias en Colombia, dejando guiados por Dios, por supuesto, y yéndose a otro lugar. Pastores así hoy en día hay muy pocos. Pastor Freddy, también usted fue presbítero también de la obra, de nuestra obra en Colombia. Ese tiempo de presbiterio, ¿en qué parte ejerció el presbiterio en Colombia, Pastor Freddy? Bueno, entonces yo considero, y la historia se estudia en las sociales por etapas de 10, ¿no? De décadas. Así que yo estuve, a ver, los 10 años en la niñez, y luego 10 años, de los 10 a los 20 ya entré al ministerio, más que todo en el departamento de Santander, cerca de Bucaramanga, Barranca Bermeja, las 3 primeras iglesias del movimiento misionero mundial en 1965. Y bueno, el Señor, cuando nos visitaban muchos hermanos puertorriqueños, empezaban las obras,
compartíamos en casas, en locales de culto. Y entonces, pues, mi mamá adoptiva, la mamá de los Zambranos, pues fue invitada a Puerto Rico en 1980. Y yo me vine a acompañarla a Bogotá. Me había venido primera vez a la capital. Y luego me presenté a la embajada y me dieron visa para Puerto Rico, ¿no? Y entonces me fui, pasé el día de acción, precisamente llegamos el día de Acción de Gracias de 1980 ya, en noviembre, y estuvimos hasta la convención de 1981 con los hermanos Ortiz ahí en Puerto Rico, y regresé y entonces ya me enviaron, me ordenaron, era apenas predicador licenciado, y me ordenaron en esa convención de 1981 y me enviaron para la costa norte. No había casi obras allá, había unos grupitos por ahí muy distanciados, pequeñitos, en hogares. Y ya le digo, en esos 10 años que a la vez pues me nombraron como presbítero, entonces levantamos más de 20 iglesias en 6 estados, 6 departamentos, que hoy se han multiplicado no sé por cuántas zonas y cuántas iglesias, ¿verdad? Y así se llegó a toda esa región norte de 6, 7 departamentos en la parte norte del país. Entonces, y Dios, sin embargo, a ver, yo hice lo que se llama primaria, elemental en 2 años, sino que mi papá me logró dar un añito y en ese hice primero y segundo grado. Y luego pasaron 10 años y entonces ya en nocturna, aquí en la alfabetización que se llamaba para adultos, hice otro año y logré terminar la primaria. Entonces, luego seguí la secundaria nocturna. Hice 3 años de nocturna y ya colaboraba en la iglesia también en el ministerio con el pastor Enrique Centeno, con el pastor Ciro González, con el hermano puertorriqueño Cortés, etcétera. Y sin embargo, seguí estudiando de noche. Y luego ya cuando me fui esos 10 años para la costa norte, que me tocaba era mirar a ver cómo levantábamos obras, cómo evangelizábamos. Dios nos abrió las puertas por emisoras allá también que empezaban, cristianas, el programa Impacto Evangelístico, en fin, y eso nos llevaban de diferentes regiones, vengan a visitarnos que queremos conocer el movimiento misionero mundial. En fin, y fue la etapa, yo diría, como que más satisfactoria, aunque mucho sacrificio y esfuerzo, pero entonces ver cómo se fundaban iglesias, cómo hacíamos campañas, transmitíamos por emisoras a 10,000, 12,000 personas, en fin, en las campañas logramos que el hermano Ortiz estuviera en una campaña con fraternidad en Barranquilla, en una de esas ciudades principales, y en el 1989. Y a la vez, pues cuando llego acá a Bogotá, yo seguí estudiando, terminé la secundaria y entonces me presentó oportunidad de estudiar con una universidad internacional, la UNPI, Universidad Nuevo Pacto Internacional, que la sede está en, bueno, se me escapa ahorita el nombre, ahí en la Florida, en los Estados Unidos, y seguí. Entonces, por la gracia del Señor, estudié el periodismo también en universidades seculares y tengo 3 carreras prácticamente en teología de Estados Unidos y Puerto Rico y otra carrera de teología de acá de Colombia. Amén. Ha ejercido el periodismo. Yo sé, bueno, le pregunto no por preguntar. Entonces, se graduó de periodista, pero ha ejercido el periodismo, Pastor Freddy, a la misma vez que el pastorado o no. Yo pensé en la carrera de ciencias políticas, de abogacía, de derecho. Amén. Pero uno tiene que dejarse guiar por el Señor. O también de licenciatura, para enseñar, porque dije, bueno, va a estar en las universidades, en los colegios, y tener la oportunidad también de transmitir el mensaje. Pero no, ya cuando yo termino la secundaria, entonces el Señor me guió a estudiar el periodismo. Entonces, y considero para los que están en las urbes, en las grandes ciudades o medianas ciudades, de verdad que es muy importante porque es que en el periodismo se estudia de todo, aunque uno no se especializa en nada, ¿no? Pero la social, la historia, un poco de sociología, de política, la historia universal, psicología, relaciones humanas, etcétera. Entonces,
me parece una carrera muy integral para estos tiempos, sobre todo para los medios. Y sí, yo podía ver, es decir, he ejercido el periodismo, pero en las emisoras cristianas, aunque también en algunas emisoras seculares, pero predicando el evangelio. Un periodismo evangélico 100%. Amén, amén. Ya para concluir, Pastor Freddy, llegamos a una parte del programa donde yo hago una pregunta y usted me responde con una sola frase. Amén. Su familia. Mi familia es el plan de Dios. Plan de Dios. Movimiento Misionero Mundial, la Fragua. A estas alturas, la fortaleza, mi púlpito, mi tribuna. Ciro González. El pionero de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. Enrique Centeno. Coequipero de la primera generación de pastores. Amén. Luis M. Ortiz, porque usted lo conoció. Luis M. Ortiz, instrumento escogido por Dios. Le voy a hablar de otro punto también que yo sé que usted ama también, que es el enseñar. Instituto Bíblico Elín en Colombia. Columna y baluarte de la verdad. Y por último, Jesucristo. Jesucristo, el santo de los santos, el rey de reyes, el señor de señores. Amén. Gracias, Pastor Freddy. Fue una bendición haberlo tenido aquí en nuestro programa Temas de Impacto Espiritual. Por favor, a todos aquellos que están viendo nuestro programa, suscríbase a nuestro canal Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual, y también esté pendiente que este programa va a ser subido a la plataforma de Facebook, en la página del MM for Pain AL, y también MM Zona 10 y MM Zona 11. Así que estén pendientes de este programa que va a ser subido a estas plataformas para que todos aquellos que le escuchen sean bendecidos. Por favor, suscríbase a nuestro canal Temas de Impacto Espiritual, Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual. Déjenos un comentario, amén, alguna petición de oración, y lo estaremos haciendo con todo gusto. Así es que Dios les bendiga. Hasta otro programa más, tu programa, Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.